Hola, buenas tardes. Bueno, pues reiniciamos nuestras clases de Corpus Juánico ya después de nuestra Semana Santa y seguimos confinados en nuestras casas. Bueno, pues vamos a continuar porque de otra manera yo creo no vamos a poder sacar nuestras clases. Bien, vamos a trabajar igual con el cuadernito de trabajo y con una presentación que ahorita con la cual nos va a ir guiando. Yo espero que esta sea una clase y que ya para las siguientes clases podamos terminar con Apocalipsis y de esa manera poder terminar con lo que es el Corpus Juánico. Muy bien. Bueno, pues vamos a encomendarnos al Espíritu Santo porque estas cartas pues tienen su belleza, tienen su profundidad y necesitamos pues que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos hurgar en ellas, podamos contemplarlas, podamos extraer su enseñanza. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con estas 3 cartas que, como una pequeña introducción, son 3 cartas que pertenecen a lo que conocemos como cartas católicas. Y ahorita vamos a ver por qué, ahorita ya en la presentación. Y están después de las cartas de Pedro, más o menos para ubicarle a nuestras Biblias. Muy bien, vamos a llamar nuestra presentación. Ok, aquí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues estas cartas estas cartas católicas las vamos a encontrar dentro de nuestras Biblias después de las cartas paulinas. Son 7 cartas y que algunas personas también las conocen como cartas universales. No se les llaman católicas porque sean cartas dirigidas a la Iglesia Católica. Se les llaman cartas católicas porque son cartas que tienen un anuncio, bueno, que de entrada no tienen un destinatario claro, no sabemos exactamente a quién fueron dirigidas, pero su enseñanza es para las iglesias universales. Por eso también vamos a conocerlas como cartas católicas, o universales o apostólicas. Tienen en su estilo de escritura de estas 7 cartas, donde están incrustadas nuestras 3 cartas de Juan, tienen la característica de ser pues enseñanzas a modo de una encíclica. Algunas de ellas no tienen una estructura de carta como las de Pablo, que ya conocemos, donde hay un destinatario, un saludo inicial, una enseñanza y después una despedida. En algunas de estas cartas vamos a ver que traen una introducción muy básica, a veces sin ningún saludo, y después profundizan en la enseñanza doctrinal para las diferentes iglesias. Bien, estas cartas tienen en común el que se les atribuye a algún apóstol de Jesucristo, aunque durante el tiempo y los estudiosos bíblicos hayan puesto en duda el que ese autor realmente ese apóstol haya sido realmente el autor de cada una de estas cartas. Otra característica de estas cartas es que son cartas pues que normalmente tenemos como olvidadonas, que se les da a veces poco valor, poco aprecio dentro de nuestras enseñanzas, aún dentro de la liturgia. En la liturgia
Algunas podemos escucharlas durante alguna Eucaristía, pero normalmente se habla poco de ellas. ¿Y por qué? Porque es quizás un asunto de tradición, ¿no?, de la Iglesia, de darle más realce a los libros evangélicos o a las cartas de Pablo. Y estas cartas ahí están como perdiditas, y más sin embargo tienen muchas de ellas tienen una gran profundidad, una enseñanza teológica realmente sorprendente, pero sobre todo están escritas a modo de consejos prácticos para las comunidades. El orden en que se nos presentan estas cartas, ahí tenemos Hebreos, que no es ni una carta de Pablo ni es una carta católica, mas sin embargo, para su estudio a veces se incrusta ahí dentro del grupo de las cartas católicas, aunque se estudia como un documento aparte. Entonces tenemos Hebreos, que propiamente no es una carta católica, pero realmente comenzamos con Santiago, la carta de Santiago, después las 2 de Pedro, después vienen las 3 de Juan y se termina con Judas. En total 7 cartas. Bien, pues vamos a adentrarnos a las 3 cartas de Juan, de Juanito, el pequeño Juanito, que un dato curioso, esta imagen que nosotros tenemos del apóstol Juan, pues es de un muchachito, más sin embargo, en estas cartas juánicas se nos va a presentar ya como un anciano, un presbítero, y él mismo se autonombra como el anciano. Vamos a recordar pues que es hermano de Santiago, es hijo de Zebedeo, y su nombre significa el Señor ha dado gracia. El Señor Jesús lo llama a ser su discípulo ahí en el lago de Tiberíades, aunque recordemos, en el Evangelio de Juan nos lo presentan como un apóstol, como uno que era discípulo de Juan Bautista. O sea, siendo discípulo de Juan Bautista y escuchando a Juan Bautista decir, he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, el Evangelio de Juan nos presenta a este discípulo que junto con Andrés van a seguir al maestro y le preguntan dónde vives. Es una de las diferencias que hay entre los evangelios sinópticos y Juan. Bien, 3 cartas de Juan. Estas 3 cartas han sido por tradición atribuidas al apóstol Juan, al igual que el 4.º evangelio y que el Apocalipsis. Y juntas pues conforman lo que sería este corpus juánico. La segunda y la tercera carta de Juan realmente tienen una estructura de carta. Van a comenzar con un saludo inicial, después una introducción, una enseñanza y con un saludo final. Solamente carta 2 y 3. La primera carta de Juan está con una estructura a modo de una homilía, o más propiamente de una encíclica. Aunque no tiene estructura de carta, pues no tiene saludos iniciales y finales. Aunque sí, ahí en el capítulo 2, versículo 14 de esta primera carta de Juan, nos aparece este texto de os escribo. Quizás eso es lo que más pueda hacer que este documento se le pueda llamar carta. Un dato característico es que esta primera carta de Juan, que es la más importante, la más densa, la más parecida al Evangelio de Juan, tiene 5 capítulos, y mientras que las otras 2 cartas, la segunda y la tercera, son unos pequeños escritos, que el decir que son libros, pues es decir mucho, ¿no?
porque realmente ocupan la mitad de una hoja de nuestras Biblias. Esa es la gran diferencia entre la primera y la segunda y la tercera, ¿no? En estas dos últimas cartas ni siquiera alcanzan a tener capítulos. Vamos a ver ahora sus características. La primera carta tiene un estilo de encíclica a modo de homilía muy teológica. Esa es una característica muy propia del Evangelio. Muy propia de esta carta. Y que en su escrito es muy parecida, en su escrito, en su forma de escribir, las palabras que usa, en sus enseñanzas y en su teología, es muy, muy parecido al Evangelio de San Juan. Pareciera que esta primera carta de Juan fuera como un resumen, una explicación del extracto de lo que ya el Evangelio de San Juan nos venía diciendo. Bien, las tres cartas son escritos polémicos. ¿Por qué polémicos? Porque son cartas donde hay confrontación, hay conflicto, hay un problema. Recordemos que el Evangelio de Juan nos presentaba un conflicto que había entre Jesús y los judíos, y nos presentaba propiamente a las autoridades del templo, ¿no? Los sacerdotes que estaban enconados, y el Evangelio de Juan nos decía, si recuerda, que constantemente buscaban cómo aprenderlo para matarlo. O sea, ya desde el capítulo 2 de Juan, desde que nos presenta el Evangelio a Jesús que expulsa a los mercaderes del templo, ya viene la expresión y buscaban aprenderlo para matarlo. O sea, ya capítulo 2, ya Jesús tiene un conflicto con estos judíos. Pero en las cartas de San Juan nos va a presentar ahora unos nuevos enemigos o unos nuevos personajes que vienen a causar problemas a esta comunidad, y van a ser los herejes. Bien, entonces hay una confrontación para estos herejes, hay corrección para los fieles, y también hay una proclamación a la divinidad de Jesucristo. Bueno, igual que en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar un lenguaje muy parecido, ¿no? Y sobre todo un vocabulario dualista de luz, tinieblas. Eso ya el Evangelio no lo manejaba. Verdad, mentira, amor, odio. ¿Verdad? Todo lo que pertenece a Dios y a los seguidores de Dios, pues son luz, son amor y son verdad. Y de esta manera, los opuestos, pues es a los que viven en el mundo del pecado o bajo la influencia de Satanás. La primera carta es un evidente resumen teológico del Evangelio de Juan, mientras que la segunda carta de Juan tiene muchas similitudes a la primera, porque hubo un momento al principio de la historia de la iglesia cuando se estaba analizando qué documentos pertenecían al canon de los libros bíblicos. Se cuestionó mucho estas cartas de Juan de si eran o no canónicas, sobre todo la segunda y la tercera carta. Entonces mucho se discutía sobre si su autor era el apóstol o no. Entonces la manera en que se fue testificando la autoría de cada carta es en esta lógica. La primera carta de San Juan es un evidente resumen en un lenguaje idéntico al Evangelio. Por lo tanto, fue escrito en la misma comunidad por el mismo autor. O sea, eso es innegable. La segunda carta trae algunos detalles
porque es una carta muy pequeña, algunos detalles que se asemejan a la primera carta. Entonces, vamos poniendo el ejemplo, ¿no? Como que la primera carta de Juan jalara al canon a la segunda, mientras que la tercera carta de Juan no tiene ningún parecido con la primera carta. No hay parecido. Es más, se podría decir que es de otro autor, pero lo que la jala al canon y lo que la jala a pertenecer a la autoría de Juan es porque tiene similitudes con la segunda carta. Así como si una carta invitara a su hermana a participar dentro del canon. La primera invita a la segunda y la segunda invita a la tercera. Si nada más tuviéramos la primera y la tercera, seguramente la tercera carta no entraría al canon, porque no se parece, no tiene las similitudes con el vocabulario y con el lenguaje de la primera carta ni con el evangelio. Bueno, para entrar un poquito a entender el contexto cultural de estas cartas, de estas tres cartas de Juan, tenemos que meternos un poco a hurgarle al tema de las herejías, porque muy claramente se ve que son respuesta, estas tres cartas son respuesta a unas herejías que ya en su momento, en la época de Juan, estaban circulando. Bueno, la primera que les pongo pues, es la herejía gnóstica, de la cual pues ya no voy a profundizar mucho porque ya viene aquí en su cuadernito. Estoy tratando de recordar, pero aquí parece que está en la página 9. No está en la 9. Bueno, aquí en su mismo cuadernito 10, en la página 10, ahí viene ya un desarrollo sobre esta herejía gnóstica. Recordemos un poquito sobre esta herejía gnóstica que nos va a ayudar a centrarnos a entender estas cartas de Juan. 1. Habla de un dualismo, bueno-malo. Es más, hay una concepción de divinidades, de dos divinidades, la divinidad mala del Antiguo Testamento y la divinidad buena representada en Jesús del Nuevo. Bien, después también tiene los gnósticos tienen un problema con el asunto de la materia, de la carne, tienen una fuerte influencia platónica, donde el aspecto material o corporal es visto como la parte mala, negativa de la realidad humana. Solamente lo que persevera es la parte espiritual, es la parte buena. Esto es el pensamiento gnóstico. Y también vamos a ver dentro del gnosticismo una fuerte tendencia a la filosofía. Vamos a recordar que, como su nombre lo dice, el gnosticismo viene del conocimiento, es la gnosis, es el conocer. Entonces, para esta herejía, la salvación viene desde el conocimiento racional, intelectual, de unas verdades, y una vez que yo tengo acceso a esas verdades, voy a tener salvación. Ese es un principio gnóstico. Pero no era el único. Vamos a encontrarnos también a otro hereje que ya está documentado. Se sabe poco de él, pero es Cerino. Sabemos un poco de él por San Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, el cual pues ya menciona a este hereje, pero que es de corte gnóstico, y que posiblemente algunos argumentos de él ayudaron a que San Juan hiciera una contrarréplica en sus cartas. Cerino era un egipcio judío, no por su raza, al menos sí por estar circuncidado. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento y su muerte. Fundó una escuela y reunió discípulos en Asia. Era una doctrina entre mezcla del gnosticismo y del judaísmo y del mileniarismo.
esta doctrina dice que Cristo reinará en la tierra por 1000 años y luego vendrá el fin. Aparte de lo que en su época existía. Después se nos presenta una siguiente herejía, que son el docetismo. Aquí les pongo un poquito una pequeña descripción. Es una secta que viene de la palabra doquesis o doceta, o el doceta, que quiere decir apariencia, semejanza. En esta herejía se planteaba que Cristo Dios, como Dios, estaba presente entre nosotros, mas sin embargo no estaba encarnado en una realidad humana, sino que parecía, ¿verdad? Era una apariencia. Por eso de ahí viene lo de docetismo, así como si Cristo, sus apóstoles, lo que vieran fuera una ilusión, un holograma, porque al momento, estas herejías se planteaban que al momento de Dios asumir cuerpo humano y por lo mismo asumir un alma humana, debería por consiguiente estar asumiendo pecado. O sea, lo que es el pecado original, ¿no? La concupiscencia. Entonces, como en Dios no puede haber pecado, entonces Dios no puede encarnarse ni tener un alma humana, porque tendría, en consecuencia, un alma concupiscente, imperfecta. Entonces, ellos lo que hablaban es de que en Cristo, pues simplemente se presentaba y se veía en sus realidades, su nacimiento, su predicación y su muerte fue una apariencia. Bien, fíjense aquí, la palabra docetae también se traduce como ilusionistas. Ahí va. Después viene otra herejía que mucho influenció en las enseñanzas de estas cartas de Juan, en el Evangelio, pero están más claras en las cartas de Juan, que es el adopcionismo. Teoría cristológica que afirma una doble cualidad de Cristo como hijo, una por generación y naturaleza y la otra por adopción y gracia. O sea, esta herejía, el adopcionismo, plantea que sí, que en Cristo hay estas dos realidades, la divina y la humana, pero la parte divina es generada por el Padre lo presenta, surge del Padre, pero nada más es su parte divina, y que la parte humana de Cristo no puede emanar del Padre, ya que Él es espíritu perfecto. Entonces lo que dicen es Dios Padre adopta la realidad humana del Hijo. Entonces dice, es desde luego el Hijo de Dios por generación y naturaleza, pero Cristo como hombre es Hijo de Dios por adopción y gracia. O sea, Dios Padre agarra al Hijo y lo adopta ahí ellos lo plantean como que es adoptado ahí en su bautismo. He ahí que Cristo, el hombre, es hijo adoptivo y no natural de Dios. Por eso les llama adopcionismo. Entonces vamos teniendo ya 3 herejías que influenciaron: los gnósticos, los docetas y los adopcionistas. Y entre ellos, este personaje Serino, que vino también a ser alguien que vivía en la época de Juan y que seguramente Juan dio contrarréplica a lo que le enseñaba. Bueno, ahora pongo este pequeño cuadrito que no lo puse en sus cuadernos de trabajo, pero que es muy interesante. Fíjense lo que les venía diciendo. Cómo hay expresiones que aparecen en 1 o en 2 o en 3 de las cartas de Juan. Por ejemplo, al comienzo de la carta, de la segunda carta y de la tercera, se presenta como el presbítero, ¿verdad? Dice, el presbítero al querido Gallo, dice la tercera carta. Y la segunda carta dice, el presbítero a la señora elegida.
Entonces ahí vamos a ver dos expresiones que aparece en las dos cartas, en la segunda y la tercera, pero en la primera carta esa expresión no aparece, porque la primera carta comienza sin saludos, ni siquiera dice quién está escribiendo. Nos vamos al segundo renglón. Viene la expresión amar en la verdad. Esa expresión aparece en las tres cartas, ¿verdad? Y ahí pongo en qué versículo y en el caso de la primera carta en qué capítulo. Ahora, por ejemplo, ponemos ahí en el tercer renglón una expresión que nada más viene en la segunda y la tercera. Me alegré mucho. Aparece en las dos cartas, mas sin embargo en la primera carta no aparece esa expresión. Después tenemos ningún mandamiento nuevo, sino el del principio. Aparece en la primera y en la segunda. El amor mutuo también es propia de la primera y la segunda carta. Si se fijan, nada más tenemos una expresión que aparece en las tres cartas. Es amar en verdad. Esa expresión amar en verdad en las tres cartas aparece. Pero si se fijan, las demás expresiones o aparecen en la primera y segunda o aparecen en la segunda y tercera. Lo que les decía en un principio, una carta jala a la otra como una hermana y le invita al canon y le da una paternidad en la autoría de San Juan. Por ejemplo, en la primera y en la segunda carta están estas expresiones de los anticristos o del anticristo, ¿no? Que es el gran tema que ahorita todo el mundo anda resonando, ¿no? ¿Quién es el anticristo? Bueno, pues San Juan nos da una explicación de quién es un anticristo. Después viene la confesión, Jesucristo venido en carne. Esta es la contrarrespuesta a estos docetas y a estos gnósticos, ¿no? Que para el gnóstico es impensable que Dios, el eterno, el perfecto, tenga carne humana que de suya es imperfecta. Entonces, estas dos cartas de Juan, la primera y la segunda, pues recalcan el tema de que Jesús ha venido en carne mortal. Así clarito, carne mortal. Muy bien, este recuadro es muy interesante, comparativo. Fíjense, por ejemplo, aquí la carta segunda y tercera. Aquí la segunda y tercera nos va a presentar saludos finales. Mientras que la primera no hay saludos finales, no hay despedida. Bien, continuamos. Primera carta. La primera carta de San Juan. El esquema de esta carta es un esquema sencillo, pero no por ser sencillo resta a su profundidad. Es una carta teológica muy profunda, elaborada con un lenguaje muy sencillo, con palabras claves que son las que ya habíamos visto en un principio: luz, vida, amor. Están constantemente presentes para insistir en la divinidad de Jesucristo. Aquí sí es una exaltación a su divinidad. Como un segundo punto de lo que tiene esta carta es instrucciones doctrinales para formar a los fieles en los secretos de la vida espiritual y prevenirlos contra los herejes. Como les decía, tiene un modo de una encíclica donde da tips prácticos, consejos sencillos, pero a la vez profundos, para que el cristiano los ponga en práctica y pueda en su vida cotidiana seguir siendo un discípulo de Jesucristo. Esa es una característica de las 7 cartas católicas, pero aquí en San Juan la vemos también patente, sobre todo en la primera. Y nos previene contra las influencias de Satanás que están personificadas en estos herejes, a los cuales se les llama los anticristos. Después también dice, previene además contra los anticristos e inculca de una manera singular la distinción entre las divinas personas.
Hace una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Dice, se le adjudica, dice, ay, aquí nada más que tengo un pequeño problema. A ver, permítanme. Okay. Se le adjudica a San Juan por su relación estrecha con el cuarto evangelio. O sea, es más que evidente. O sea, el lenguaje, las expresiones son muy propias del evangelio. Su teología es la teología del evangelio. Es más, yo lo digo, es un resumen del evangelio en cuanto a enseñanza teológica. Dice, la primera carta de Juan es uno de los documentos más importantes del Nuevo Testamento. Habíamos dicho que estas cartas católicas, estas 7 cartitas católicas, por lo regular no son muy mencionadas, son un poquito olvidadas en el apostolado, en la pastoral, en la liturgia católica. Mas, sin embargo, esta primera carta de Juan sí se rescata un poquito, Hay menciones a ella. Nada más simple que la expresión Dios es amor nos viene de esta primera carta. Entonces, cada vez que escuchamos por ahí eso de Dios te ama y Dios es amor, pues viene de primera carta de Juan, o sea, no hay vuelta. Es la única parte donde yo lo he escuchado así clarito en todo el Evangelio. Perdón, en toda la Biblia. Otra carta que también se rescata mucho de las cartas católicas es un poquito la carta también de Santiago. También es un poquito usada dentro de la dinámica pastoral y litúrgica. Bien. Esta es bien interesante porque esta primera carta, aunque no tiene un saludo inicial y no tiene quien lo escribe, que es el presbítero, el anciano, porque ya cuando vamos a recordar que San Juan es el apóstol que no muere en martirio, es confesor, porque realmente pasa por la tortura, mas sin embargo no muere en ella. Entonces es el único de los apóstoles que muere pues de viejo, aunque es un testigo del evangelio, se le llaman confesores. Uno de los títulos que sabemos por la tradición de la iglesia, por los mismos padres de la iglesia, es de que a San Juan se le conocía como el anciano, ¿verdad? Y era reconocido dentro de las comunidades cristianas pues como uno de los últimos baluartes y de los últimos custodios de la enseñanza de Jesucristo. Por eso en esta segunda y tercera carta nos aparece esta introducción del presbítero, el anciano, quien escribe. Mas, sin embargo, en la primera carta, aunque no usa el nombre del anciano, en su introducción de esta primera carta de Juan, la primera carta de Juan, hace toda una introducción apostólica, o sea, diciendo y hablando, o sea, en esta introducción está confirmando que quien escribe esta carta, este documento, es un apóstol testigo de Jesucristo. Y es muy hermosa, es más, ese es parte de un ejercicio que aquí les pongo en el cuadernito, que espero sigan haciendo los ejercicios de sus cuadernos, porque aparte de que es parte de su calificación, es la gran oportunidad para poder profundizar en los documentos. Ahí en la página 4 del apartado de las cartas juánicas, ahí parte del ejercicio es transcribir esta introducción de la primera carta de Juan, donde comienza de una manera a mí me impacta esta introducción. Es más, es la introducción bíblica que más me impresiona, porque hace una demostración legal, jurídica, testimonial, de que quien va a escribir es un testigo presencial de los hechos. Y comienza diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos. O sea, va poniendo como testimonio todos sus sentidos. Recordemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio de los sacramentos. Y estos sacramentos que son signos sensibles que entran a través de nuestros sentidos, bueno, pues aquí en esta carta de Juan, en esta primera, hace una declaración de fe, un credo sobre el testimonio de los sentidos. Entonces, lo que oyeron, lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos, pero habla nuestros. Eso es el testimonio de los apóstoles. No nada más es él, no nada más yo vi, sino habla en nombre de todos los apóstoles. Lo que vieron nuestros ojos, plural. Lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Es hermoso esta introducción de la primera carta de Juan. O sea, hace un credo del testimonio de sus sentidos. O sea, todo lo que ellos vieron, tocaron, oyeron, contemplaron, acerca de la palabra de vida. Nos regresamos al Evangelio de Juan, donde viene todo este poema sobre la palabra eterna. Dice, pues eso, nosotros lo vamos a anunciar. Después dice, en efecto, la vida se manifestó. Dice, y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio. Habla otra vez. Esta es una de las palabras también repetitivas desde el Evangelio. Habla del testimonio, ¿verdad? El testimonio de Juan Bautista, el somos testigos, ahí a los pies de la cruz, el mismo Juan dice, el que lo vio es testigo y dice la verdad, cuando él ve brotar del costado la sangre y agua. Bueno, pues ese mismo testimonio ahora lo vuelve a repetir. Bien, dice, se presenta como un testimonio apostólico que invita a la comunión con el Padre y con el Hijo, y a la comunión entre los creyentes. Bien, esta primera carta de Juan la vamos a conocer como la carta de la unidad, haciendo uso de esta unidad que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús le dice al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Esta teología de la unidad, bueno, en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, hace una explicación de esta unidad, pero de una manera práctica. Cómo vivirlo, ¿no? En el Evangelio de Juan nos lo presenta la enseñanza teológica desde la boca de Jesús, y ahora nos lo presenta desde la boca del testigo, del apóstol, de lo que vio y oyó de Jesús, que ahora nos invita a la unidad, primero con Jesús, con el Verbo eterno, con el Padre y entre los cristianos, entre la comunidad. Esa es una de las grandes teologías juánicas. Bien. El escrito no nos proporciona datos sobre el autor, que algunas veces habla en plural, en otras, y que representa un grupo apostólico. Así en la introducción, ¿no? Vemos un lenguaje en plural, y en otras veces habla en singular. ¿En qué momentos habla en singular? Sobre todo cuando al comenzar una enseñanza usa este lenguaje paternal, amoroso, tierno de este apóstol ya anciano, que habla a su comunidad con expresiones de hijos míos, queridos. Hay un lenguaje singular, queridos, o sea, hablando de yo para con ustedes, ¿no? Esa es una característica de esta carta, ¿no? En momentos hay un lenguaje en plural, como si fueran los apóstoles, donde él toma la palabra a nombre de los apóstoles, y en otras en singular.
Dice, donde pone en relieve su cualidad de padre espiritual de una comunidad. Es un padre bueno, tierno, amoroso. Ya me estoy imaginando Juan, imagínenselo, ¿no? Juan ahí en Éfeso, ya de edad. Porque estas cartas las escribe seguramente en Éfeso. Y este hombre que vivió en la ternura de María, porque convivió en la misma casa con ella, que vivió las gracias del amor del Padre a través del Hijo y que las experimentó, y que ahora vamos a encontrarnos que es un hombre de edad lleno, derramando amor, derramando ternura, ¿verdad? De estos viejitos apapachones, como estos abuelitos querendones, ¿verdad? Que están pellizcando los cachetes, y vaya que tenían que pellizcar a veces. Bueno, pues así era el apóstol Juan, ¿no? Que en toda su carta va sacando estas expresiones. La atribución de este escrito al apóstol Juan está motivada por la afinidad al cuarto evangelio. Ya es repetitivo, pero usa mucho expresiones de las que ya vimos, ¿no? Luz, vida, amor, nuevo mandamiento, palabra de vida, encarnación, unidad. Todo eso es un lenguaje teológico desde el Evangelio a la primera carta. Ciertamente la epístola ha nacido en un círculo de la comunidad juana. Indudable. Bien, vamos a entrar a ver ahora la estructura de esta primera carta. Y para poder entender esta primera carta de Juan, pues tenemos así, es totalmente teocéntrica. Y comienza San Juan a revelarnos en esta primera carta quién es Dios. ¿Quién es Dios? Algo interesante aquí ya como les había dicho, hay una introducción. A ver, aquí viene un poquito, aquí en el capítulo 1, versículo 1 al 4, hay una introducción, un prólogo, que es el anuncio de la palabra de vida, fuente de comunión, donde, bueno, él se presenta como el testigo, lo que ahorita estuvimos leyendo, pero es bien interesante ahí. Fíjense ahí en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Dice, bueno, me voy a ir desde el 3, versículo 3, porque eso no lo leí. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. Todavía sigue haciendo una confirmación y reafirmación de su testimonio. Les anunciamos, o sea, hay un anuncio de un apóstol que es testigo, lo que hemos visto y oído, para que también ustedes estén en comunión. Ahí viene el sentido teológico de esta carta, la comunión. Y fíjense, estar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es lo que busca, ¿no? Somos testigos para anunciarles la unidad con el Padre y con el Hijo. Os escribo esto para que nuestro gozo sea completo. Y después ahí en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, comienza diciendo, y este es el mensaje que hemos oído de él. Fíjense que cómo hay un nexo con el Evangelio. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Cuando habla de él, se está refiriendo de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, aquí nos está presentando San Juan que lo que viene él a decir en esta primera carta es un testimonio de lo que el apóstol ha escuchado que dijo Jesucristo. Entonces, la enseñanza de la primera carta de Juan es toda una enseñanza de lo que dijo Jesucristo y que es redactada por un testigo que oyó, que vio, que tocó y que contempló. Qué interesante esto. Bien, entonces todo lo que viene en primera carta es lo que hemos escuchado de él. Hemos oído de él. ¿Quiénes? La comunidad de apóstoles, ¿no? Hemos escuchado de él.
Bien, en un primer momento, vamos a dividir esta carta en 3 partes. La primera parte va a ser una descripción teológica de Dios. Aquí el Hijo, Jesucristo, el Verbo eterno, va a revelar quién es Dios. Y se va a autorrevelar Él como divino, pero va a explicarnos qué hay en esta Trinidad. Entonces, en un primer momento, como una primera autorrevelación de quién es Dios, quién es la divinidad, quién es el Padre y por lo tanto quién es Él, pues nos dice que Dios es luz. Hay un primer apartado, ¿no? Y así comienza diciendo, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahí está el juego de los opuestos, ¿no? Luz, tinieblas. Si Dios es luz, todo el pecado, todo el mal es parte de las tinieblas, ¿no? Porque en Él todo está en perfección, es luz perfecta. Dios es luz, vivir en la luz, no pecar, amar al hermano, mantenerse en la recta fe, preferir el amor del Padre al amor del mundo y guardarse de los anticristos. En todo eso, en este apartado sobre Dios es luz, hace un análisis, una reflexión teológica partiendo desde Dios es luz. Por ejemplo, comienza diciendo, ¿no? Todo el que vive en tinieblas está separado de Dios. Si decimos que estamos en comunión con Dios, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo. Muy práctico. O sea, San Juan en su carta es muy práctica, es una teología práctica. Si tú dices que vives en la luz, si vives unido a Dios, pero caminas en tinieblas, ¿y qué es la tiniebla? Es el pecado. Luego entonces eres un mentiroso. Muy práctico, muy simple. No tiene, más sin embargo, tiene mucha profundidad, porque hay todo un análisis de Dios como luz, ¿no? La plenitud, el brillo, el poder de un Dios que es fuente de luz. Hace todo un desarrollo sobre el pecado. Dice, más adelante, bien hermoso, ¿no? Porque va hablando sobre cómo el que vive en las tinieblas vive en pecado, es el pecado. Pero después dice San Juan, hijos míos, o sea, muy cariñoso, hijos míos, os escribo esto para que no peques. Es una de sus frases, porque esta carta de Juan tiene como frases muy bien elaboradas que son fáciles de memorizar, de aprender. Entonces dice, les escribo esto para que no peques. Pero después dice, pero si alguno peca, porque somos débiles, o sea, es un Juan que reconoce nuestra debilidad, ¿no? Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. O sea, fíjense cómo trae un lenguaje legal, el que usa San Juan en su primera carta. Habla del testimonio y lo reafirma, y luego aquí pone a Jesucristo como el abogado. Frente al Padre, es un abogado. Ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Y le da un título a Jesús, un título que es el justo. Esta carta tiene otra característica, le va dando diferentes títulos a Jesucristo. Le dice Jesucristo, le dice el Cristo, en este caso le dice el justo, le dice verdad con B mayúscula, le dice luz con L mayúscula, le dice palabra con P mayúscula, palabra de vida. Esta carta usa un lenguaje, en su lenguaje, muchos títulos para Jesús de Nazaret, ¿no? Le da muchos títulos. Bien. Después de este desarrollo sobre
sobre Dios es luz y el pecado, y que apartándonos del pecado podemos vivir en la luz, entra a un segundo detalle, que es el tema de los anticristos. Ok, aquí se me pasaba un dato, ¿no? Estaremos ahí en el versículo 3 del capítulo 2. Estaremos seguros de conocerle y cumpliendo sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Otro aspecto muy práctico, ¿no? ¿Cómo puedo conocer a Dios y vivir en Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Si tú no cumples sus mandamientos y dices que vives unido a Dios, eres un mentiroso. Porque es parte de las falsas enseñanzas de los herejes. Los herejes enseñaban que, y como hoy, como en la actualidad, todos los herejes dicen que ellos tienen la verdad y que ellos viven, son los elegidos de Dios y viven en Dios y que a través de solamente de ellos Dios derrama su gracia. Es una enseñanza de los herejes desde antiguo. Por eso San Juan se dedica a recalcar que si tú dices que vives unido a Dios, pero vives en las tinieblas, pero si no cumples sus mandamientos, pero si vives fuera de la verdad, luego entonces eres un mentiroso. De esa manera San Juan va resumiendo de una manera muy sencilla estas enseñanzas teológicas. Bien. Después viene aquí en el capítulo 2, versículo 9. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, sigue todavía en tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Sencillito, práctico. Amar al hermano, la caridad para con el prójimo, ¿no? Si quieres vivir en la luz, no puedes aborrecer a tu hermano. Sencillito. Muy bien. Después hay una condición sobre, entonces es apartarse del pecado, cumplir los mandamientos y cuidarse de los anticristos. De esa manera, bueno, también es cuidarse del mundo y cuidarse de los anticristos. De esa manera San Juan desarrolla este apartado, ¿no? Es apartarte del pecado para vivir en la luz, cumplir los mandamientos para vivir en la luz y conocer a Dios, apartarte del mundo y apartarte de los anticristos. Y fíjense cómo habla de los anticristos San Juan, que es el gran tema, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, anticristo! Vamos. Es así como el tema morboso. Pero bueno, aquí lo maneja y aquí nos explica, nos da una pequeña teología sobre el tema del anticristo, que es un tema real. Y dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Habéis oído que vendrá un anticristo. O sea, San Juan, en esta teología del anticristo, está hablando de que ya es una enseñanza apostólica. Desde la iglesia primitiva, el que creemos que va a venir un anticristo. O sea, eso es esa enseñanza. Y dice, va a venir un anticristo. Esa es una verdad, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Con qué figura va a estar? ¿Cómo se va a representar? ¿Qué manifestaciones de poder va a tener? No sabemos. Pero de que va a haber un anticristo, lo va a haber. O sea, es una enseñanza apostólica y de la iglesia desde los orígenes de la iglesia. Pero después él nos explica que sí, va a haber un anticristo, pero en ese ínter al anticristo, esa manifestación de maldad suprema que se opone a la voluntad de Dios, pues en ese ínter van a existir muchos anticristos. Y si analizamos nuestra historia, pues ha habido muchos, ¿no? Y en ese catálogo de anticristos podemos meter a muchísima gente. Pero aquí San Juan, por su momento histórico que está viviendo, identifica a un tipo de anticristo. Y aquí nos dice,
Dice, y la verdad es que han aparecido muchos anticristos. O sea, va a haber uno que se va a manifestar con poder en una acción opuesta a los planes y proyectos de Dios. O sea, esa es una verdad teológica. Pero en ese ínter va a haber muchos anticristos. Y dice, habéis oído que vendrá un anticristo, y la verdad es que han aparecido ya muchos. Por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora. Y nos empieza a decir quiénes son esos anticristos, desde la perspectiva de San Juan en su momento histórico, y que aplica para nosotros, aunque hay otros muchos anticristos. Dice, salieron de entre nosotros. Una primera característica de estos anticristos, que salieron de las comunidades cristianas. Dice, salieron de nosotros, aunque no eran de nosotros. O sea, estaban dentro del grupo de la comunidad cristiana, aunque no eran cristianos, porque no comulgaban con las ideas cristianas, aunque no tenían la misma fe, pero estaban ahí. O sea, estos son los herejes. Un hereje está dentro de la iglesia, pero no vive en la unidad, porque él trae su propia fe, su propia idea, su propia enseñanza, y está en constante choque. Ese es un anticristo, desde la perspectiva de la carta de Juan. Dice, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Eso en la unidad. Vosotros habéis recibido la unción del Santo. Todos vosotros lo sabéis. No os escribí para que descubráis la verdad. Bueno, ahí más adelante dice, ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es precisamente el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es un hereje? El que niega a Jesús el Cristo. ¿Pero qué está negando de Cristo? Pues está negando una verdad de Cristo, ¿no? Que en este caso es negar que Jesús vino en carne mortal. Que eso ya lo explica más en la segunda carta. Muy bien. Este es el primer apartado de la carta. Dios es luz. Segundo apartado, Dios es Padre. Nos presenta la ternura y el amor desproporcionado que tiene Dios para sus criaturas. Pero San Juan está hablando más en concreto de la paternidad filial que se nos da a través de la unción que recibimos por nuestro bautismo. No solo por ser criaturas de Dios, que sí, el ser criaturas de Dios nos hace ser hijos de Dios, pero el ser bautizado, recibir la gracia del Espíritu, nos da una adopción filial, ¿verdad? Es una adopción real a la divinidad. Bien, Padre justo que nos otorga el don de la filiación divina, o sea, el ser hijos con todos los derechos de hijo adoptivo, ¿sí? Pero hijo, con todos sus derechos. Se recuerdan las implicaciones de vivir como hijos de Dios. ¿Y qué se necesita para ser un hijo de Dios? Pues un hijo de Dios, al ser hijo del Dios, del Poderoso, pues tiene que romper con el pecado, amar al hermano, confiar en Dios que está por encima de nuestra conciencia y guardarse de los anticristos. Ahí está la cosa, ¿no? Bien. Viene aquí, ahí, y esto comienza ahí por el capítulo 3. Y fíjense con qué palabras tan hermosas San Juan nos explica esta filiación como hijos de Dios. Dice, si sabéis que Él es justo, reconoce que quien hace lo que es justo ha nacido de Él. Está hablando de la justicia de Dios. Mira
qué amor nos ha tenido el Padre. Palabras hermosas de San Juan. Mira qué amor nos ha tenido el Padre. O sea, el Padre Dios está enamorado de nosotros. El Padre Dios está derrotado por el amor que nos tiene. Por eso San Juan dice, mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. O sea, este Dios que se rebaja tanto, es tanto su amor por estas criaturas, es tanto su amor por este género humano, pero es tanto su amor que ha sido derrotado en el amor. O sea, el mismo Dios es víctima del amor que nos tiene, porque Él mismo se rebaja. Y entonces, en una locura divina, se le ocurre hacernos sus hijos. Porque estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando del trascendente, del eterno. Y ese eterno, que ha mantenido el cosmos en la palma de su mano durante millones de años, pues se le ocurre enamorarse de su criatura. Y en su locura nos dice que somos sus hijos y nos da derechos especiales por ser sus hijos. Por eso San Juan dice, mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. No nada más nos dice, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo reconoce a Él. Por eso el mundo no nos entiende a nosotros los cristianos, porque el mundo no entiende a Dios. Solamente puede entendernos y conocernos aquel que conoce a Dios, porque Dios tiene su propia lógica. Esa es una de las grandes expresiones que tiene aquí San Juan en relación a la paternidad de Dios. Dice, otra, por ejemplo, que está, a ver, déjenme ver. Dice, quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio la vida por nosotros. Aquí, en esta pequeña frase, se conecta con esta enseñanza del Evangelio de Juan de capítulo 3, versículo 16, que creo fue el Evangelio de antier. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y aquí nos dice, en una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio la vida por nosotros. Pero ahí viene la misma teología del dar, del donarse. ¿Cómo demuestra Dios que nos ama? Se dona, da. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que amamos? Cuando damos. Y si no, somos unos mentirosos, diría San Juan. Muy bien. Tercer apartado o tercera revelación que nos hace de Dios, San Juan, por boca del mismo Jesús, es el Dios es amor. ¿Verdad? Que este es, bueno, y aquí hace toda una tesis sobre el Dios es amor. Dios es amor. El autor se remonta a las fuentes de la fe y del amor. El amor de Dios es el envío del Hijo y el don del Espíritu Santo, y exhorta a amar a Dios y a los hermanos. La fe es un testimonio. Como ya veíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo demuestra Dios ese amor? Dando a su Hijo. En el dar. Aquí, por ejemplo, nos dice,
quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este mundo que vemos, este mundo lleno de odio, es un mundo que no conoce a Dios. Más adelante dice: en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Ahí es otra frase que usa la primera carta de San Juan para unirse al capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y después continúa San Juan hablando sobre este amor, ¿no? O sea, está poniendo las claves, las cartas sobre la mesa sobre qué es el amor y cómo Dios nos demuestra en hechos su amor. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios. Fíjense lo interesante de esta tesis de San Juan. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. O sea, es que eso no podemos. No podemos nosotros amar a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. ¿Por qué yo amo a Dios o por qué yo debería amar a Dios? Nos dice San Juan: porque Dios nos amó primero y nos lo demostró con hechos mandando a su Hijo. Y yo, en agradecimiento lógico, amo a Dios porque agradezco. Muy bien. Y continúa, o sea, San Juan hace todo un desarrollo aquí en lo que es el capítulo 4 y 5 sobre el tema del amor. Dios es amor, y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él. En esto conocemos el amor. Ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. Eso nos está diciendo que el que ama a Dios, pues no puede tener miedo ante la próxima venida de Jesucristo. Porque si Dios es amor y vivimos unidos al amor, pues lo mejor que podemos hacer es desear la venida de Jesucristo. Muy bien, y ya nada más voy a terminar con una... Es que es muy profundo esta carta. Esta es para profundizarlo mucho. Dice: pues el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Bien. ¿En qué consiste amar a Dios? Ya nos dijo. ¿Por qué voy a amar yo a Dios? Porque Dios me amó primero. Una primera clave muy práctica. Cuando yo descubro el amor de Dios para conmigo, todo lo que Dios ha hecho conmigo, que me ha dado a su Hijo, en darme a su Hijo y entregarme a su Hijo, me entrega su Espíritu, y a través del Espíritu yo recibo la filiación divina. Yo puedo ser llamado Hijo de Dios. Una vez que Dios me dio todo esto, entiendo en la práctica, ¿no? Y lo vivo, lo experimento. ¿Y de qué manera yo puedo amar a Dios? También San Juan nos da una clave muy práctica. Dice: pues el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Cuando yo cumplo sus mandamientos, yo estoy haciendo una respuesta de amor a todo el amor que Dios me tiene a mí. Entonces, si yo guardo sus mandamientos, amo a Dios. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que nace de Dios vence al mundo, y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. Viviendo desde la fe, cumpliendo desde la fe, los mandamientos no son pesados. Lo hace uno con gusto y con agrado. Muy bien, ahí termina nuestra carta. Bueno, continúa, ¿no? Nuestra carta de Juan, pero es muy, muy extensa. Yo tengo aquí, por internet ustedes pueden descargar bueno, déjenme, me paso a otra. No. A ver si en el recuadrito alcanzan a ver, porque no puedo ponerme la presentación más amplia. Descargué unas cartas. Es un análisis, son unos comentarios a la primera carta de San Juan que hace San Agustín. Ahí está en internet, está libre, uno lo puede descargar completo. Aquí está el mío, pues ya nada más uno lo engargola
y se llama así: Comentario a la primera carta de San Juan por San Agustín, o Comentario de San Agustín a la primera carta de San Juan. Les recomiendo mucho que la puedan descargar, porque ahí en este comentario que hace San Agustín a la carta de San Juan, vaya, entramos a un análisis muy bonito, muy hermoso, muy profundo. San Agustín va deshebrando cada expresión de San Juan y nos la va dando al paladar de una manera sencilla, de una manera profunda, de una manera dulce, de una manera que a veces no la pudimos haber entendido por nosotros mismos, pero a la vez es muy sencilla. Bien. Bueno, aquí viene toda una teología de la primera carta de Juan. Pues nos hablan en esta teología sobre las verdades de Dios Padre, el amor de Dios Padre, la salvación del mundo a través de su Hijo. Parte de la teología es la fe y el amor unidos, ¿no? Como forma de vida del cristiano, las promesas de vida, escatología, también las cuestiones últimas, sobre el tema de lo que ya leímos, ¿no? El esperar con amor y con gozo esa segunda venida de Jesús, pero también la presencia de un anticristo. O sea, son temas escatológicos. Bueno, ahí se los pongo, pero no quiero redundar. Bien, en este pequeño apartadito que pongo en esta diapositiva, hago el comparativo entre la introducción, el prólogo del Evangelio de San Juan y el prólogo de la primera carta de San Juan, que es parte del ejercicio del trabajo que tiene su cuadernillo allí en la página 4. Y que es muy interesante. Y nada más a grosso modo, ya ustedes lo van a hacer y lo subrayan y lo trabajan, pero es poner como en los dos prólogos, tanto del Evangelio de Juan como en la primera carta de Juan, tiene este inicio idéntico, ¿no? El Evangelio comienza con un en el principio existía la palabra, y la carta de Juan dice lo que existía desde el principio, ¿no? Lo que hemos oído. El realce que se da en el prólogo del Evangelio de Juan es sobre la palabra como el título que se le da a Jesucristo, y es una palabra que también se recoge aquí como título en el prólogo de la primera carta de Juan. Y otra cosa hay que subrayo es damos testimonio, ¿no? El testimonio como no solamente la expresión, sino como el acontecimiento que le da sustento a nuestra fe. Nuestra fe está sustentada en el testimonio de testigos oficiales. Bueno, ahí se los pongo, pero ya ustedes hacen su ejercicio comparativo, que es muy interesante, donde vemos la íntima unidad entre Evangelio de San Juan y primera carta de San Juan. Bien, pasamos a la segunda carta de San Juan. Esta pequeña carta contiene dos ideas fundamentales apenas esbozadas, mientras que en el en la primera carta de Juan tenemos varias ideas. Desarrolla, tres conceptos de Dios, ¿no? Dios es luz, Dios es Padre, Dios es amor. Y en cada una de ellas va desarrollando el pecado. ¿Qué es el pecado? Cumplir los mandamientos, apartarse del mundo, apartarse de los anticristos, la futura venida de Jesucristo. Es muy vasto la primera carta de Juan. Bueno, en esta segunda se detiene solo en dos ideas, no más. La primera es el mandamiento del amor, que es un tema que desarrolla en la primera carta de Juan y que desarrolla en el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, ¿verdad? Ahí en el capítulo 13 del Evangelio. Bueno, pues aquí hace un pequeño desarrollo en esa pequeña cartita de media hoja, donde deja la enseñanza, repite la enseñanza, ¿no? De el amarse los unos a los otros. Y la segunda idea es ponernos de nuevo en guardia contra estos
anticristos que niegan la esencia de Jesucristo. A ver. Bien. Este breve escrito de 13 versículos tiene un estrecho parentesco con la primera carta. Se da un gran relieve al término verdad. Aquí vamos a encontrar estas palabras que se repiten, ¿no? Que son recurrentes tanto en el Evangelio, primera carta, segunda carta. La expresión verdad con B mayúscula, que es cuando se dice verdad con B, la B mayúscula se está refiriendo a un título de Jesús. Jesús, la palabra es verdad, Él es verdad, ¿no? Su título. También al mandamiento del amor. Se califican de seductores a los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne y se insiste en la unidad entre el Padre y el Hijo. El tema de la unidad también es un tema que se repite en esa segunda carta. La expresión nuestro gozo sea completo coincide con la primera epístola y con el Evangelio. Palabras que se repiten, por ejemplo en esta segunda carta de Juan, se repite 4 veces la palabra verdad, la verdad, como pues sí, la verdad como el hecho. Después una vez verdad como título y 6 veces se repite la palabra amor. Esta carta tiene como remitente a un personaje que se llama a sí mismo el presbítero. O sea, cuando comienza esta carta dice el presbítero, el anciano. La opinión tradicional lo identifica como el apóstol Juan. Otros piensan que es un responsable de las comunidades juánicas que escribe con la autoridad que le da su relación con el discípulo amado. Que pudo ser otro autor que no haya sido Juan, aunque vamos quedándonos, bueno, es San Juan, ¿no? Siempre se le conoció y se le ha reconocido como el anciano, aunque haya sido otro autor que quizás le ayudó, ¿no?, en la redacción. Algo interesante de esta carta es que va dirigida a una señora elegida. Dice, el presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Ese es el saludo inicial. Vamos a entender que esta señora elegida es un título que se le da a una iglesia que seguramente era el título que recibía la iglesia de Éfeso y que otras iglesias pudieron haberse se les pudo haber dado este seudónimo o estos títulos de la elegida. Porque es bien interesante. La carta comienza siendo dirigida a la señora elegida y cuando termina la carta y en su conclusión dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Entonces es otra comunidad que está hermanada con esta señora elegida. Los estilos de la época. Recordemos que en el Evangelio de Lucas también este Evangelio está dirigido a un Teófilo, ¿no? Y que seguramente podría tener también parte del estilo, ¿no?, que usa aquí San Juan. Que a una comunidad le dan un título, un seudónimo por medio de la cual se le refiere y se le reconoce. Generalmente se cree que esta segunda carta es anterior a la primera, pero bueno, ya son discusiones entre los biblistas de las cuales no nos vamos a entretener. Bueno, aquí viene un poquito la estructura. Parte inicial serían los datos, saludos iniciales, presbítero dirigida a la señora elegida, después una introducción, el primer tema, el mandamiento del amor, contra la herejía cristológica, y después una parte conclusiva, saludos finales. Y aquí les pongo como la palabra amor aparece 6 veces, la palabra era 4 veces y verdad como título 1 vez. Muy bien, aquí por ejemplo sí me gustaría
rescatar un poquito sobre estos anticristos, porque también los menciona, y dice: los anticristos, han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Estos son los anticristos, ¿no? Son seductores que niegan que Jesucristo haya venido en carne, se haya encarnado, que es parte también de lo que menciona el prólogo, donde el prólogo del Evangelio de Juan habla de que se encarna, porque también el Evangelio de Juan es una réplica a estos herejes. Ya dijimos, ¿no?, que pueden ser los docetas, los gnósticos o los adopcionistas. Entonces, son los que niegan que Jesucristo haya venido en carne mortal. Este es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que reciban una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. O sea, aquí Juan pone que estas aseveraciones de que Jesús no haya venido en carne, que es una interpretación de un grupo de cristianos, Juan dice, es excederte, es una fe donde te has excedido en una enseñanza, has exagerado. Entonces todo el que se excede pierde, ya no permanece en la unidad con Dios. Muy bien. Aquí pongo otro cuadro comparativo sobre el Evangelio, la primera carta y la segunda carta, y algunas expresiones que comparten los tres documentos, ¿no? En el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino, la verdad, con mayúscula como título, y vida. Nadie viene a mí, nadie va al Padre sino por mí. Primera carta dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. ¿Verdad? A quienes amo en verdad, y no solo, sino también a todos los que han conocido la verdad. Aquí nos presenta como la palabra verdad se maneja como un título, pero también es la acción, la verdad. O es un atributo, más bien la verdad, el atributo. Y por último, el mandamiento nuevo, ¿no? Como los tres documentos manejan la misma teología. Bien. Tercera carta de San Juan. Esta carta de carácter personal, igual que la segunda carta, esta tercera también es de carácter personal y va dirigida a su amigo Gayo. Es un cristiano de una comunidad que no sabemos cuál es. Alaba su ejemplar vida cristiana y le ruega que hospede a unos evangelizadores que va a mandar. Y firma, o sea, el saludo inicial pues también es el presbítero, el anciano. Insiste nuevamente sobre la importancia del amor fraterno. Previene contra los que van más allá de las palabras de Jesucristo, añadiéndoles o quitándoles algo. Muy bien. Bien, en esta tercera carta de Juan, comienza así: el presbítero al querido Gayo. La segunda decía a la señora elegida. Dice, la tercera es a mi querido Gayo, a quien amo en la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo, en tu salud física sea tan buena como la salud espiritual. Bien. Después viene un elogio a este personaje, a Gayo. Se alegra mucho de que muchos testigos le hayan dicho a este anciano, pues que este Gayo vive en la verdad. Dice, no siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. O sea, es una carta como íntima, muy personal entre el presbítero Juan y este tal Gayo. Ok. Pero aquí viene, mientras que en la primera carta y en la segunda viene un conflicto y un señalamiento contra estos
anticristos. Aquí hay un señalamiento, pero contra un miembro de la comunidad cristiana que de esta ciudad, que no sabemos cuál sea, un llamado Diótrefes. Dice, se reprocha la actitud del responsable de la iglesia local, llamado Diótrefes, que no recibe a los enviados del presbítero. O sea, es un líder de esta comunidad donde vive Gayo, pero este Gayo pues es un personaje que vive en la verdad, que es fiel discípulo del evangelio, pero que este líder de esta comunidad llamado Diótrefes se ha en cierta manera rebelado, se ha llenado de ambición y está desconociendo la autoridad de San Juan. La carta dice así: he escrito alguna cosa a la comunidad, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no quiere recibirnos. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo. O sea, ya se enojó San Juan y le va a recordar. Le va a recordar el 10 de mayo y unas cosas que anda haciendo mal este Diótrefes. Cómo nos critica con palabras llenas de malicia. O sea, este personaje que pues algo parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. ¿Cuántas comunidades cristianas no hay palabras llenas de malicia entre los miembros, ¿no? O el hablar mal del otro, la inconformidad y el descrédito del otro, porque no me parece algo muy común en nuestras comunidades, pero que ya desde estos primeros tiempos de la iglesia ya existía. Muy bien. Ahí viene la estructura, la parte inicial con su saludo, una introducción al tema, donde en esa introducción pues son unos saludos, ¿no?, a Gayo, donde lo elogia, San Juan elogia a este Gayo por su virtud, por su vida, por su fidelidad, y le pide que pues ayude a unos enviados que va a mandar, ya que, segunda parte de la carta, este Diótrefes, que es un líder de la comunidad, está impidiendo que lleguen las cartas del presbítero de Juan y que lleguen evangelizadores de parte de él. Entonces como que los anula, les hace política. Entonces ahora el que va a ser el intermediario con Juan va a ser este Gayo, para brincarse la autoridad de Diótrefes, que está haciendo un mal ejemplo para la comunidad. Bien, pues con esto terminamos las cartas de San Juan. Denme like. Yo no sé si se dé like o no, pero espero que esto sirva mucho. Les recomiendo que sigan trabajando en su cuadernito, sobre todo ahí en la página 6 y 7, donde hay muchos recuadritos, pero pongo ahí unas pequeñas citas donde la idea es transcribir lo que dice en cada carta y poder hacer estos cuadros comparativos como los que ya presenté hace ratito. Bien, pues eso es todo. Nuestra próxima clase va a ser Apocalipsis. Nos vamos a meter en un tema gordo, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos apocalípticos, porque el apocalipsis es el tema más sonado, y sobre todo en estos tiempos con el coronavirus. Pero vamos a intentar, no se puede profundizar mucho en el apocalipsis, vamos a intentar verlo en su parte estructural, al menos algunas pequeñas enseñanzas. Vamos a destinarle quizás unas 3 clases, pero aún así 3 clases no ayuda mucho. Pues les pido que sigan con sus trabajos y pues que se cuiden mucho. Les pido pues que vivamos todo esto con paciencia, lo que estamos viviendo, lo vivamos con paciencia, con mucha esperanza, con tranquilidad, y con la esperanza de que nos vamos a volver a ver, porque pues no hay mal que dure 100 días, esperemos que este sea el caso, o 100 años, y cualquier cosa pues seguimos en contacto, y pues que Dios los bendiga mucho.
Cualquier duda, cualquier duda, pues háganmelo llegar por medio del WhatsApp o por algún correo electrónico. Algunos ya tienen mi correo, por ahí pueden mandarme alguna pregunta, alguna sugerencia o si me gustan compartir cualquier material. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga.